Los buenos tiempos. Autora Emilia Pardo Bazán. Siempre que entrábamos en el despacho del conde de Lobeira, atraía mis miradas antes que las armas auténticas, las losas hispanomoriscas y los retazos de cuero estampado que recubrían la pared, un retrato de mujer de muy buena mano que por el traje indicaba tener próximamente un siglo de fecha. Es mi bisabuela doña Magdalena Varela de Tobar, duodécima condesa de Lobeira, había dicho el conde, respondiendo a mi curiosa interrogación, en el tono del que no quiere explicarse más o no saber otra cosa, y por entonces hube de contentarme acudiendo a mi fantasía para desenvolver las ideas inspiradas por el retrato. Este representaba a una señora como de 35 años, de rostro prolongado y macilento, de líneas austeras que indicaban la existencia sencilla y pura, consagrada al cumplimiento de nobles deberes y al trabajo doméstico. Ley de la fuerza fuerte matrona de las edades pasadas. La modestia de vestir en tan encumbrada señora parecíame ejemplar. Aquel corviño justo de alepín negro, aquel pañolito blanco sujeto a la garganta por un escudo de los dolores, aquel peinado liso y recogido detrás de la oreja, eran indicaciones inestimables para delinear la fisonomía moral de la aristocrática dama. No cabía duda, doña Magdalena había encarnado el tipo de la esposa leal, casta y sumisa, fiel guardadora del fuego de los lares, de la madre digna y venerada, ante quien sus hijos se inclinan como ante una reina, del ama de casa infatigable, vigilante y próvida, cuya presencia impone respeto y cuya mano derrama la abundancia y el bienestar. Así es que me sorprendió en extremo que un día, preguntándole al conde en qué época habían sido enajenadas las mejores fincas, los pingües estados de su casa, me contestase sobriamente, señalando el retrato consabido. En tiempo de doña Magdalena. El dato inesperado acrecentó mi interés. A fuerza de fijarme en el retrato, observé que aquella pintura ofrecía una particularidad rara y siempre sugestiva. En cualquier punto de la habitación que me colocase para mirarla, me seguían los ojos de doña Magdalena con expresión imperiosa y ardiente. Casual acierto del pincel o alarde de destreza del pintor. Las pupilas del retrato estaban tocadas por tal arte, que pagaban con avidez y energía la mirada del que las contemplase desde lejos. Algunas veces sin querer, levantaba yo la vista como si me atrajese tal singularidad y los ojos me llamasen. La severidad del fondo oscuro en que se destacaba la cabeza, la única nota clara del rostro y del pañolito, aumentaban la fuerza del extraño mirar. Aunque el conde de Lobeira es de carácter reservado y frío, hay instantes en que el corazón más tapiado se abre y deja salir el opresor secreto. Uno de esos momentos, siempre transitorio en ciertas organizaciones, llegó para el conde el día en que, incitada por mi imaginación, traidora cuanto fecunda, me arrojé a trazar la silueta de doña Magdalena, modelo de cristianas virtudes, emblema de otros tiempos y otras edades, en que el hogar olía a incienso como el sagrario y la familia tenía la sólida estructura del granito. Por Dios, no siga usted, exclamó mi interlocutor, dejando de atizar la chimenea y volviéndose hacia el retrato como nos volvemos hacia un enemigo. El terror más craso de cuantos pueden cometerse es juzgar del pasado por la impresión que nos causan sus reliquias. Cáscara vacía, huella de fósil en la piedra. ¿Qué verdad ha de contarnos un retrato, un mueble o un edificio ruinoso? Los soñadores como usted son los que han falseado la historia, poetizado lo más prosaico y embellecido lo más horrible. En ninguna época fue la humanidad mejor de lo que es ahora. Pero las iniquidades pasadas se olvidan y un lienzo embadurnado y lleno de grietas basta para que nos abrume el descontento de lo presente.
Ya que también usted cae en esa vulgarísima y temible preocupación de que se nos han perdido grandes virtudes, merece usted que para desilusionarla le cuente la historia de doña Magdalena, tal como la he entresacado de nuestro archivo y de otros documentos que obran en archivos judiciales. Esa señora que está usted viendo, retratada con su jubón de alepín y su honesto pañolito, al casarse con mi bisabuelo, llevándole rica dote y el condado de Lobeira, se mostró apasionada hasta un grado increíble, despótico y furioso. Mi bisabuelo pasaba por el mozo más gallardo de toda la provincia, y doña Magdalena, por una señorita fanáticamente devota, se susurraba que usaba cilicio y que se disciplinaba todas las noches. Fuese o no verdad. Lo que es a su marido Cilicio le puso doña Magdalena y hasta grillos para que de ella no se apartase ni un minuto. Poco después de la boda, los que vieron al conde pálido, demacrado y abatido, esparcieron el rumor absurdo de que su esposa le daba hierbas y filtros para subyugarle y para que ardiese más viva la tea del amor conyugal. Duró esta situación sin que la modificase el nacimiento de varios hijos. No obstante, a los 10 o 12 años de matrimonio, observóse que el conde, habiéndose aficionado a cazar y haciendo frecuentes excursiones por la montaña, pues pasaba largas temporadas en el campo, en el palacio solariego de Lobeira, según costumbre de los señores de entonces, recobraba cierta alegría y parecía rejuvenecido. Como yo no estoy graduando el interés de mi historia, sino que se la cuento a usted descarnada y sin galas, advirtió al llegar aquí el narrador, diré inmediatamente lo que produjo la mejoría del conde. Fue que algún tanto aplacada aquella pasión de vampiro de su mujer, pudo respirar y vivir como las demás personas. Usted objetará que todo el delito de doña Magdalena consistía en amar excesivamente a su esposo, y que eso merece disculpa y hasta alabanza. Si yo discutiese tan delicado punto, temería ofender sus oídos de usted con algún concepto malsonante. Indicaré que hay 100 maneras de amar y que el santo nombre de amor cubre a veces nuestros bárbaros egoísmos o nuestras morbosas aberraciones. Y basta que al buen entendedor ya continúo. Como a veces se guardan bien los secretos en las aldeas, doña Magdalena tardó bastante en entender de que su marido, al volver de la casa, solía descansar en la choza de cierto labriego que tenía una hija preciosa. En efecto, era así. El conde de Lobeira prefería los suculentos manjares de su cocina señorial, la brona y la leche fresca servida por la gentil rapaza, que con la inocencia en los ojos y la risa en los labios acudía solícita a festejarle. Doña Magdalena, ya informada, no pensó ni un minuto que ahí existiese un puro idilio. Vio desde el primer instante el mal y agravio. Y acaso acertase. No pretendo excusar a mi bisabuelo, aunque las crónicas afirman que era honesta y sencilla su afición a la hija del colono. Lo histórico es que en una noche de invierno muy oscura y muy larga, la puerta del paso se abrió sin ruido para dejar entrar a un hombre robusto, recio, vestido con el clásico traje del país, que hoy está casi en desuso. La condesa le esperaba en el zaguán, tomóle de la mano y por un pasadizo oscuro le llevó a una habitación interior que alumbraba una vela de cera puesta en candelabro de maciza plata. Era el oratorio. Detrás de las colgaduras de damasco carmesí que lo vestían y que replegó la dama, el hombre vio abierto un boquete, a manera de cueva, un agujero sombrío. Repito lo de antes, no busco efectos, pero aunque los buscase, creo que ninguno tan terrible como decir sin más circunloquios que el hombre, un casero
en las costumbres de entonces casi un siervo de la condesa, era el mismo padre de la zagala, a quien el conde solía visitar, y que doña Magdalena, enseñándole el negro hueco, advirtió al labrador que allí ocultarían el cadáver del conde. Enseguida le entregó un hacha nueva, afilada y cortante. Temió aquel hombre por la vida de su hija y por la suya propia. Impulsóle la cobardía o el respeto tradicional a la casa de Lobeira. Fue la sugestión que ejerce sobre un cerebro inculto y una voluntad irresoluta y débil la hembra resuelta de arrebatadas pasiones. Fue codicia, tentación de onzas y de ricos joyeles que la esposa ultrajada le ofrecía en precio de la sangre. El caso es que si hubo resistencia por parte del labriego, duró bien poco. Según su declaración, hizo la señal de la cruz, atroz detalle, descalzóse, empuñó el hacha y siguió a la condesa hasta el aposento en que el conde dormía. Y mientras la señora alumbraba con la vela de cerca del oratorio, el labriego descargó un golpe, otro, 10 en la frente, la cara, el pecho. El dormido no chistó. Parece que al primer hachazo abrió unos ojos muy espantados y luego nada. Sábana, colchones, el hacha y el muerto, todo fue arrojado al escondrijo. La condesa lavó las manchas del suelo, cerró la trampa y, atestando de oro la faltriquera del asesino, le despachó con orden de cruzar el Miño y meterse en Portugal. Un rumor vago al principio y después muy insistente se alzó con motivo de la desaparición del conde de Lobeira. Su esposa hablaba de viajes motivados por un pleito, y en el oratorio, bajo cuyo piso yacía mi bisabuelo asesinado, celebrábase diariamente el santo sacrificio de la misa. Asistiendo a él doña Magdalena, lo mismo que la ve usted, retratada ahí, pálida, grave, modesta, rodeada de sus hijos que le besaban la mano cariñosamente. En aquel tiempo no había prensa que escudriñase misterios, y la coincidencia de la desaparición del conde, la del casero y su hija, la linda moza, dio pie a que se sospechase que el esposo de doña Magdalena vivía muy a gusto en algún rincón de esos que saben buscar los enamorados. No faltó quien compadeciese a la abandonada señora, en torno de la cual el respeto ascendió como asciende la marea. Al verla pasar derecha, macilenta, siempre de negro, la gente se descubría. Y así corrió un año entero. Al cumplirse día por día, a corta distancia del paso de Lobeira, apareció un hombre profundamente dormido. Era el casero de la condesa y los demás labriegos que le rodeaban esperando a que se despertase. Quedaron atónitos cuando, al volver en sí a gritos, confesó el crimen. A gritos se denunció y a gritos pidió que le llevasen ante la justicia. Hay fenómenos morales que no explica satisfactoriamente ningún raciocinio. La mitad de nuestra alma está sumergida en sombras y nadie es capaz de presentir qué alimañas saldrían de esa caverna si nos empeñásemos en registrarla. El aldeano, cuando le preguntaron el móvil de su conducta, afirmó con rústicas razones que no lo sabía, que una gana irresistible, un volunto, como dicen ahora, le obligó a salir de Portugal y a ver de nuevo el paso, y que al avistarlo le acometió un sueño letárgico, invencible también, y ya despierto un ímpetu de confesar, de decir la verdad, de ser castigado, porque sin duda, calculo yo, su endeble alma no podía con el peso del secreto, que impenetrable y tranquila guardaba el alma varonil de doña Magdalena. La prendieron, claro está, y aún se enseña en la cárcel marinedina el negro calabozo, donde la condesa de Lobeira se pudrió muchos meses. El casero fue ahorcado, y para librar a mi bisabuela del patíbulo, empeñóse la hacienda de mi casa. La justicia se comió con apetito tan sabrosa breva, y nuestra decadencia viene de ahí. Alcé los ojos y busqué los del retrato.
La mirada de doña Magdalena se me figuró más tenaz, más intensa, más dolorosa. El bisnieto callaba y suspiraba, como si le oprimiese el corazón el drama ancestral, como si percibiese la humedad de las lágrimas evaporadas hace un siglo.